Notación cis-trans y ZE. La notación cis-trans en estereoisómeros no se puede aplicar en alquenos cuando hay 3 o más sustituyentes unidos a los carbonos del doble enlace. Es decir, deben tener al menos un grupo igual en cada carbono. Si los sustituyentes iguales van a lados opuestos, es el compuesto trans. En cambio, si los sustituyentes van a lados idénticos, es el isómero cis. En alquenos, cuando hay 3 o más sustituyentes diferentes, se utiliza la notación ZE, que proviene del vocablo alemán zusammen, Z, que significa juntos, y entgegen, E, que significa opuesto. Para determinar la prioridad de los sustituyentes se utilizan las reglas de secuencia de Kahn, Ingold y Prelog, que dicen lo siguiente. (1) Prioridad por número atómico, o los isótopos por número másico. 2. Si empatan a número atómico, se mira el siguiente átomo de la cadena. 3. Cuando hay dobles o triples enlaces, se sustituyen por 2 o 3 enlaces simples respectivamente. Es decir, un enlace doble son 2 simples y uno triple son 3 simples. 4. Si los grupos prioritarios van a lados opuestos, es el isómero E. Y si van al mismo lado, Z. Por ejemplo, en la izquierda gana el metilo y a la derecha el etilo. Como van al mismo lado, es el isómero Z. Se numera dando al doble enlace el mínimo localizador y queda Z entre paréntesis guión 3 guión metilpent guión 2 guión eno. En el siguiente ejemplo tienen prioridad cloro y bromo. Como van a lados opuestos, es el isómero E. Se numera dando el localizador más bajo posible al doble enlace y queda E 1 bromo 2 cloroprop 1 eno. En el siguiente ejemplo, los grupos prioritarios, cloro y bromo, se sitúan hacia el mismo lado, por lo que nos encontramos ante el isómero Z. Se numera dando el localizador más bajo posible al doble enlace, quedando como Z 1 bromo 2 cloroprop 1 eno. Finalmente vamos a ver una molécula más complicada, con 2 dobles enlaces y un grupo funcional hidroxilo. Se numera otorgando el mínimo localizador al grupo funcional. En el primer doble enlace los grupos prioritarios van al mismo lado, entonces es Z. Y en el segundo a lados opuestos, por tanto es E, quedando el nombre de 3Z, 5E entre paréntesis 3 amino 4 metil hepta 3 5 dien 2 ol. Y nada más, nos vemos en la próxima lección.